Los profetas y los ministros de Dios son como los centinelas de la ciudad en tiempo de paz, los cuales se percatan de que todo esté seguro. Igualmente, como centinelas del campamento en tiempo de guerra, están prestos para advertir de los movimientos del enemigo. Luego de un largo sueño en el pecado y de seguridad, es tiempo de que nos levantemos. Llegó la hora de despertar del sueño. Es por ello que a través de este estudio veremos en qué hora nos encontramos en el reloj profético de Dios. Entonces, a continuación, trataremos 8 puntos importantes. Primer punto, la noche está avanzada. Para ello, les invito por favor que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cabe destacar que cuando el apóstol Pablo habla de la noche, esto se refiere al tiempo tenebroso de la depravación humana y el dominio satánico. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 4 al 5, nos dice la palabra del Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Asimismo, cuando el apóstol Pablo nos habla del día, esto se refiere al regreso y reino de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 4, nos dice la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El mundo vive como si la historia humana estuviera destinada a continuar para siempre. Un verdadero cristiano sabe que Dios controla todos los acontecimientos de los pueblos y las naciones. Asimismo, también dirige la historia hacia un fin predeterminado. Debido a los últimos acontecimientos, podemos observar que el fin está cerca, y es por ello que debemos despertar del sueño. Un verdadero cristiano debe estar bien despierto y listo para la acción. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de nosotros de lo que nos podamos imaginar. Cada día que pasa nos acerca más a ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, ya que la noche está casi terminada y el día está a punto de amanecer, es fundamental que los creyentes se liberen completamente de las obras de las tinieblas. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ha llegado la hora de revestirnos con las armas de la luz. Ahora, a continuación veremos el segundo punto, y es que el Señor está cerca. A continuación, les invito por favor que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tal como podemos observar, aquí Santiago resalta la inminencia del rapto de la iglesia. Asimismo, nos recuerda la esperanza de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo se acerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo es el próximo suceso en el calendario profético de Dios y puede ocurrir en cualquier momento. Esa realidad ha sido siempre la esperanza de la iglesia. La venida de nuestro Señor Jesucristo en relación con la iglesia no será una momentánea aparición suya, sino la definitiva reunión eterna de los creyentes con Él.
Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la base de esperanza para el creyente y fe fundamental de la Iglesia. Sin embargo, es necesario que podamos distinguir lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y lo que será el traslado de la Iglesia a su presencia, más conocido como el arrebatamiento o rapto de la Iglesia. Son dos eventos completamente distintos, los cuales ocurrirán muy pronto. Y es aquí que veremos el tercer punto, y es que el Señor viene pronto. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y el versículo 20, nos dice la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo anuncia por última vez: yo vengo pronto. Esto es sin duda una referencia a la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo por la Iglesia, así como la certeza de todos los sucesos venideros. Tanto la inminencia de su venida como el cumplimiento de las cosas anunciadas están a punto de ocurrir. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por tanto, el anhelo por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo satura el corazón del verdadero cristiano. Su retorno no solo es la única esperanza, sino la única razón de la vida cristiana. Cuarto punto: por tanto, no durmamos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como podemos ver, los creyentes han sido librados del dominio de las tinieblas, por tanto, son retirados de la noche del pecado e ignorancia y colocados en la luz de Dios. Los cristianos están en la luz, por tanto, no deberían dormir en la indiferencia espiritual y la satisfacción, sino mantenerse vigilantes y alerta sobre las cosas espirituales que los rodean. Asimismo, no deben vivir como las personas entenebrecidas y dormidas que serán despiertas de su estado agonizante por la llegada del día del Señor. Los cristianos deben llevar una vida vigilante, equilibrada y piadosa bajo el control de la verdad. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Los creyentes se diferencian de los incrédulos en cuanto a la herencia, pues son hijos de la luz, y en cuanto a la verdadera percepción, pues pueden ver porque están en la luz. Por lo tanto, también deben vivir de manera diferente. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Asimismo, nosotros como verdaderos creyentes sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Por tanto, no debemos actuar como personas que no son conscientes de este hecho. Quinto punto: velemos y seamos sobrios. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, nos dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como podemos ver, el fin está cerca. Asimismo, debemos estar vigilantes, esperando a que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros.
La inminencia del fin debería funcionar como un estímulo para la acción en este mundo. Los problemas y dificultades, los sufrimientos y las acusaciones injustas tienen un límite temporal. La historia humana corre hacia su final. El juez está preparado para actuar. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 5, nos dice la palabra del Señor: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. También la salvación en su etapa final, que es la glorificación, está próxima. Este final de todas las cosas no significa necesariamente la terminación de todo, sino el cierre de una etapa en la historia y la apertura de otro. El tiempo de la opresión contra los creyentes está a punto de terminar, pero la referencia al fin de todas las cosas debe entenderse como el tiempo del regreso del Señor. La palabra de Dios es clara al decirlo. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28 nos dice la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida, será la confirmación de que el Padre ha quedado satisfecho por completo con el sacrificio del Hijo a favor de los creyentes. En ese momento, la salvación será consumada. Por mucha aflicción o prueba que estemos pasando en la vida, sabemos que no será eterno, ya que finalmente viviremos con Cristo eternamente y para siempre. Sexto punto, esperando la esperanza bienaventurada. La palabra de Dios nos dice en el libro de Tito capítulo 2 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este punto podemos ver nuestra relación en cuanto al futuro, pues la gracia nos educa a vivir en la continua esperanza de su plenitud, la cual se manifestará con la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, a esta esperanza se le llama aquí bienaventurada, la cual podría traducirse también por feliz, dichosa, porque el Señor vendrá a consumar nuestra salvación. Asimismo, esta esperanza es progresiva, pues en el pasado es la justificación, en el presente la santificación y en el futuro la glorificación. Por tanto, el creyente aguarda con esperanza el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta esperanza se convierte en expectativa, puesto que puede producirse en cualquier momento. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como podemos ver, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando venga para recoger a los suyos estará rodeada de gloria. Con su gran majestad omnipotente destruirá a los enemigos con el resplandor de su venida. La palabra del Señor es clara al decirlo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 8 al 9 nos dice la palabra del Señor: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será gloriosa. Séptimo punto, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Así como podemos ver, amados hermanos, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, en griego harpazo, comúnmente denominado el rapto, para salir al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Entonces, habiendo tranquilizado a los creyentes diciéndoles que la partida de sus seres amados no significaba que ellos se perderían en el arrebatamiento, el apóstol Pablo dio una descripción paso a paso de este gran acontecimiento. Nuestro Señor Jesucristo personalmente regresará por su iglesia. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 26 al 27, nos dice la palabra del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Por tanto, el paso final en el plan del arrebatamiento de la iglesia es la verdad bendita y consoladora de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, nosotros los creyentes, vendrá para reunirnos a todos nosotros con Él, como dice la palabra de Dios, y así estaremos siempre con el Señor. Octavo punto, reinaremos con Él para siempre. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, la palabra del Señor nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tal como podemos observar, la esperanza de vencer permanece, además que se incluye una maravillosa promesa de aquel que ha vencido. Aquellos que venzan, nuestro Señor Jesucristo les dará derecho a sentarse con Él en su trono, así como Él ha vencido y está sentado con su Padre en su trono. Por tanto, dichoso el que vela y guarda sus ropas. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, nos dice la palabra del Señor: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como podemos ver, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo volverá sorpresivamente. Por tanto, debemos estar preparados para cuando Él vuelva. La pregunta ahora es: ¿estás realmente preparado para el rapto de la iglesia? Si ese gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia fuera el día de hoy, ¿estás preparado? En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Isaías capítulo 55, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Dios te está esperando. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Asimismo, Dios, le pedimos que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros, y que podamos también seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Asimismo, le pedimos por favor que nos ayude para que podamos predicar su palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.